Seguimos en La Voz de Rumiñahui. La Voz de Rumiñahui. Revista informativa La Voz de Rumiñahui, con los mejores comunicadores. 8 de la mañana con 10 minutos, estamos conectados a través de la línea telefónica con Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Qué gusto, Mauricio, que nos acompañe a través de la línea telefónica. Antes que nada, sí nos gustaría conocer sobre la Fundación Ciudadana y Desarrollo. ¿Qué organismos están dentro de esta fundación? Bienvenido, Mauricio, lo escuchamos. Muchas gracias, un muy buen día a todos quienes nos escuchan a través de Ecos de Rumiñahui. Pues la organización está próxima a cumplir 10 años y durante este tiempo hemos realizado varias iniciativas que aún se mantienen además vigentes, que ejerciendo el derecho ciudadano a fiscalizar los actos del poder público y a trabajar contra la corrupción y a favor de la transparencia. Forman parte de la Fundación el Observatorio Legislativo, un observatorio judicial, el Observatorio de Gasto Público, así como ciertas iniciativas que por su carácter temporal son puntuales. En este caso, por ejemplo, la veeduría que hacemos a las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Siempre, y esto es importante mencionarlo, con un énfasis en el empoderamiento ciudadano, conscientes de que si la ciudadanía, nuestra gente, no conoce el derecho que tiene a fiscalizar los actos del poder público y a realizar control social de sus autoridades, simplemente va a ser una ciudadanía que se limita cada cierto tiempo a depositar un voto en las urnas, y eso en definitiva no es democracia. Y vamos a hablar sobre su participación dentro de esta veeduría a propósito del trabajo que viene realizando la Comisión de Control Cívico. También el día de ayer es importante señalar que tras una rápida votación, los legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó de su cargo a la asambleísta Sofía Espín y a la asambleísta Norma Vallejo. ¿Cuál es su lectura, Mauricio? Bueno, estamos frente a unos primeros actos dentro de la función legislativa tendientes a sancionar prácticas que están por fuera de la ley y que en muchos casos incluso constituirían actos de corrupción. Sin embargo, es importante notar, Jaime, y esto es de cara a que los ciudadanos comprendan de la mejor manera el proceso, que la ley orgánica de la función legislativa no está bien delimitada en cuanto a las causales por las que se puede destituir a un asambleísta. Esto ha ocasionado que estas comisiones temporales que se activaron para conocer de los hechos de las dos asambleístas que mencionaste, pues hayan tenido que en alguna medida tratar de que la conducta se ajuste precisamente a esas causales que están establecidas en la ley. En sí, si uno se pone a revisar, por ejemplo, a Norma Vallejo ni siquiera se le destituye por haber estado cobrando lo que se califican de diezmos, sino por haber gestionado cargos públicos a través de otras personas, lo cual nos demuestra que hay serias falencias en la ley orgánica de la función legislativa. Por supuesto, pero inclusive en ese tema mismo, Norma Vallejo había mencionado que le demuestren de que ella gestionó o no gestionó. Habló de la gestión, sí, pero nunca lo gestionó. Bueno, eso es lo que ella dice, y definitivamente ahora la justicia tiene una gran oportunidad, porque estaríamos en ambos casos frente al cometimiento de un posible delito, ¿no? En un caso, una interferencia en un proceso judicial, incluso tratando de distorsionar las declaraciones de una testigo protegida. En el otro caso, un claro caso de extorsión que se ajustaría al tipo penal vigente, por cuanto, aprovechándose de una condición de ser jefe, se extorsionaba a su equipo de trabajo para que le entreguen cierta cantidad de dinero y puedan seguir con sus labores normales, ¿no? Entonces, como digo, lo de ayer ha sido un mensaje político de autodepuración que además no debe quedarse ahí. El propio asambleísta Fabricio Villamar nos ha dado a conocer que son innumerables las denuncias que han llegado a él respecto a este tema del cobro de los diezmos,
de otras acciones que también estarían reñidas con la ley por parte de asambleístas de todas las bancadas políticas. Entonces esperemos que esto no sea simplemente una primera acción para satisfacer el hambre de los ciudadanos para que haya justicia, para luchar contra la corrupción, sino que se asuma la responsabilidad integral y se vaya hasta las últimas consecuencias sancionando a quien se deba sancionar. Mauricio, ¿no era más fácil con el tema de Sofía Espín levantarle la inmunidad y que actúe la justicia? Por supuesto, pero para eso hay un proceso que se tiene que seguir y ese proceso parte de que se solicite por cuestiones de justicia a la Asamblea Nacional la inmunidad y se autorice el enjuiciamiento penal. Esperemos que en los próximos días esto efectivamente ocurra, porque como se ha dicho, ya está en conocimiento de la Fiscalía las acciones de las dos asambleístas y pues debemos dejar que la justicia actúe. Lo de ayer, y quiero ser enfático en eso, es una actuación política. No tiene nada que ver con el sistema de justicia. Es un proceso de autodepuración de los asambleístas y veamos en qué termina. Sin embargo, un canal que tiene y debe activarse es el de la justicia ordinaria para que se sancione como corresponde una conducta que está por fuera de la ley. También las asambleístas destituidas hablaron de que quienes estuvieron presentes eran los suplentes, Mauricio. Bueno, evidentemente hay asambleístas irresponsables. Intencionalidad había. Ni siquiera están en condiciones de representar dignamente a los ciudadanos que votaron por ellos. Dejar asambleístas suplentes para las sesiones cuando esto no obedece, por ejemplo, a un tema de salud, de calamidad doméstica o compromisos adquiridos con anterioridad, simplemente es una forma de quitarle el cuerpo a una responsabilidad que esperamos los ecuatorianos se active, ¿no? Entonces, en los próximos días, a través de nuestro observatorio legislativo, daremos a conocer los nombres de quienes no llevaron adelante el proceso, sino que prefirieron encargar a sus suplentes esta decisión. Y además, esto también hay que echarle mucho ojo y es un mensaje para quienes nos escuchan. El día de ayer, frente a estas conductas reprochables, hubo asambleístas que decidieron abstenerse de las sanciones. Recordemos que una fue la votación que obtuvo Sofía Espín para ser destituida, 94 votos, y otra la que obtuvo Norma Vallejo para su destitución, 89 votos. Por ahí nos encontraremos con algunas sorpresas en cuanto a abstenciones, no solo del oficialismo, ojo, sino de quienes se autocalifican como oposición. Pasando a otro tema, Mauricio, ustedes, ¿cómo vieron la selección de los candidatos al Consejo Nacional Electoral por parte del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, en una ocasión anterior ya habíamos conversado sobre la observación principal y la más preocupante, y es que la Constitución manda que la elección del más alto organismo electoral provenga de un concurso público de méritos y oposición. Y lo que menos nos dio el Consejo de Participación Transitorio fue esto, porque ni fue concurso, ni se calificaron realmente méritos, ni se ha tenido espacio para una prueba de oposición. Y claro, algunos nos dirán que el día de ayer el Consejo Transitorio ha metido una fase de oposición a última hora, pero en realidad no vamos a medir conocimientos de los postulantes, sino que se está metiendo ahí una entrevista. Y yo no sé si ustedes recuerdan, Jaime y amigos, que cuando se nombraba a la Corte Nacional de Justicia, hubo muchas críticas por parte incluso de Baltasar Garzón respecto a la forma subjetiva en la que se adjudicaban puestos en la Corte Nacional, porque a través de entrevistas se daba o se quitaba puntajes a conveniencia. La entrevista es un elemento subjetivo. Así es. No mide conocimientos. Así es que ahí no estamos tampoco frente a una prueba de oposición, por mucho que quieran ellos disfrazarnos con el término. Incluso se les ha escapado ciertas cosas. Al señor Trujillo en una rueda de prensa se le escapó decir que algunos miembros del Consejo Transitorio habían resuelto que 3 puestos les correspondían a los partidos y movimientos políticos más votados y 2 a organizaciones sociales. Entonces, Jaime, ¿por qué perder el tiempo? Claro.
¿Por qué llamar a todas las organizaciones políticas a presentar candidatos si claramente hubieran dicho desde el inicio que únicamente Alianza País, Creo y el Partido Social Cristiano podían mocionar candidatos? Así es que en definitiva estamos frente a un proceso que no satisface la demanda ciudadana que fue manifestada el pasado 4 de febrero de un cambio real de cara a las instituciones de control. Estamos frente a simplemente un cambio de manos, de los amigos de uno a los amigos de quién sabe quién. Inclusive José Cabrera, Diana Tamaín y Camila también debían haber renunciado a ese Consejo Nacional Electoral Transitorio para poder participar en la selección final. Mauricio. Bueno, de lo que nos han dado a conocer frente a nuestro reclamo es que se ha hecho una consulta ad hoc por parte de algún postulante que está actualmente en el transitorio al señor Trujillo, quien ha contestado que la prohibición de participar en este proceso por parte de miembros anteriores opera para todos menos para ellos. Una vez más, entonces, estábamos frente a una enorme discrecionalidad. ¿Quién sabe con qué objetivo? Las reglas claras tienen que estar ahí desde el primer día y no pueden ser incentivos para ciertos grupos y desincentivos para otros. Estos concursos deben ser lo más transparentes. No es un consejo que se supone entraba a transparentar las cosas. Y eso que este rato únicamente nos referimos al tema electoral. Cuando revisemos judicatura o cuando revisemos Corte Constitucional, quizá las sorpresas que aparezcan sean bastante más desagradables. Una inquietud final, al parecer ya sabemos quiénes serán los finalistas o quiénes se quedarán definitivamente en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué expectativas tiene usted, Mauricio? Bueno, yo creo que la suerte, como he dicho, ya está echada. Si es que ya se dice, por ejemplo, que 3 miembros pertenecerán a las organizaciones políticas más votadas, pues yo no sé qué hace el resto ahí perdiendo el tiempo, hay que decir las cosas como son. Si es que se dice además que solo 2 pertenecerán a organizaciones sociales, pues exactamente lo mismo. Ahora, como digo, nos han introducido a última hora una prueba, una entrevista de conocimientos, pues veamos qué ocurre. Sin embargo, ya en el proceso previo se había advertido que, por ejemplo, en la lista definitiva de los 14, no había sido integrada por quienes más y mejores méritos tenían, sino quién sabe con qué criterios. Esto ha provocado incluso la renuncia de la asesora de José Hernández, del coronel Hernández, a la comisión técnica del Consejo Nacional Electoral, y también ha provocado, por ejemplo, por no estar de acuerdo, miembros por no estar de acuerdo, y es lo que está incluso recogido en varios medios de comunicación. Él ha dicho, los 14 que aparecen en la lista no son los 14 que por mérito debían estar ahí. Entonces, ¿a qué jugamos? Estamos nuevamente cayendo en un reparto a dedo, estamos nuevamente cayendo en un reparto a mis amigos. Entonces, al parecer, el problema no era la violación al Estado de Derecho, no era la desinstitucionalización del país, sino que el poder fue entregado a un solo grupo político. Muchas gracias a Mauricio Alarcón. Les decía, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Regresamos.